Bien, mis queridos hermanos. Entonces, buenas noches con todos ustedes. Vamos a empezar. Voy a compartir esta presentación que está aquí en mi pantalla y me comunican si lo pueden visualizar. Muy bien. Ajá. ¿Podemos ver esta presentación? Sí, Perfecto. sí se ve. Está bien. Vamos a tomar entonces esta acción el día de hoy. Vamos a entrar el día de hoy a la segunda sesión de este curso. Entonces, y bueno, hemos titulado esta lección del día de hoy, eh, lo que hemos denominado un desafío y dos perspectivas. Siempre cuando empezamos la sesión compartimos un objetivo y a qué está orientada la clase para poder satisfacer nuestras expectativas. Un poquito voy a ver aquí. Okay. Estoy procediendo a silenciar a todos, de manera que cuando alguien quiere compartir alguna o tiene alguna pregunta, simplemente activa su micrófono y lo hace. En tanto no sea así, tengamos nuestros micrófonos apagados, mis hermanos, para no interferir con la clase. Entonces, muy bien. Dentro de esta sesión, es la segunda sesión. Entonces, hemos puesto allí los objetivos. El objetivo que queremos compartir con ustedes es precisamente eso. Dice allí, que el oyente discrimine o identifique de cuántas maneras podemos enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? Y esta clase apunta a nuestra necesidad de seguridad y sentido de la vida. Vamos a ir nosotros mencionando aquí a medida que vamos resolviendo cómo es que podemos ir identificando las maneras de enfrentar la vida. Y vamos a tomar primero un pasaje que está de las escrituras que están en Números, el capítulo 14, 24. Dice allí, para los que están empezando hoy, estamos tomando un texto base de la vida de Caleb como vamos a decir, como una línea transversal en la cual vamos a ir tomando parte de la experiencia de este varón, este personaje bíblico, para poder aplicar a nuestro tema. El día de hoy toco este punto en este pasaje. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. El título del curso se llama Herederos de una riqueza inagotable, porque gran parte de estos temas hablan precisamente de la herencia que recibió el pueblo de Israel, ¿no? Y específicamente Caleb, que es un personaje que inspira a nuestra clase para este propósito. Entonces allí dice el Señor, está hablando, pero por cuanto dice a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es una promesa para Caleb, ¿no? Entonces vamos a tomar este texto para ir adentrándonos a nuestro tema el día de hoy. ¿De cuántas formas podemos enfrentar la vida? Uno podría decir, hay de muchas maneras de enfrentar la vida, pero basándonos en el texto que hemos leído, por lo menos aquí sabemos una manera. Hay personas que actúan en la vida guiados por esto que dice acá en lo que está subrayado. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Hay personas que actúan bajo esa influencia de ese espíritu noble que Dios da a quienes Él quiere dar, ¿no? Entonces, hay personas que se conducen de esa manera, guiados por ese espíritu diferente que había también en Caleb. Y entonces, los otros simplemente, unos se conducen con la dirección de ese espíritu diferente que había en Caleb, y los cuales, frente a una encrucijada como esta que a veces enfrentamos en la vida, nosotros vamos a poder detenernos un momentito y poder considerar. Yo decía en esta parte, en la Biblia se registran diversos cuadros de la vida del hombre y de muchas familias. Como ustedes verán, cuando uno toma la Biblia, se va a encontrar con personas, diferentes personajes en diferentes momentos, obviamente muchos de ellos personajes reales, testimonios vivos, pero cada uno de ellos ha enfrentado una situación, diríamos, un factor común.
Cuando uno lee, usted vaya a la Biblia y tome un pasaje y lea la vida de un personaje, te vas a dar cuenta que en algún punto de su vida se presenta una figura como la que tenemos del frente. Es una encrucijada. Una encrucijada donde tú tienes que tomar la decisión de ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, toda persona, cuando uno analiza en el texto bíblico, hablando de la vida de los personajes diferentes que hay allí, ¿no? Hay damas, hay caballeros, hay hombres ya mayores, ¿no? Como en el caso vamos a ver la historia de Caleb, pero cada uno de esos personajes han llegado a un punto, han tenido que discernir entre una ruta y la otra, ¿no? Eso es lo que se llama una encrucijada. Entonces, aquellos que como Caleb han sido o son guiados por ese espíritu diferente, tomarán entonces la ruta correcta. Pero aquellos que no tienen esa dirección, podrán atinarle en una oportunidad de ir por la forma correcta, pero también tienen el riesgo de ir por el sendero equivocado. Pues, ¿cuán diferente es entonces aquí las personas que van caminando en la vida, que van tomando decisiones? Todos tenemos que tomar decisiones, pero hay quienes podrán hacerlo de una manera atinada. Ahora, ¿dónde estriba la diferencia entre aquellos que alcanzan la quietud y el sosiego? O sea, toman una decisión, van por una ruta y allí encuentran bendición, allí encuentran paz, allí encuentran beneplácito y solaz. Y pueden vivir tranquilos y con expectativa, con esperanza. ¿Dónde estriba esa diferencia con estas personas que sí atinan en sus decisiones, con aquellas que nunca cesan de buscar? Siempre están buscando, y siempre que caminando, y siempre que los encuentras, están sedientos, como que no encontraran el camino correcto, como que no encontraran la ruta correcta para sus vidas. Y siempre de repente podemos encontrarnos con personas que están insatisfechas, por personas que siempre están con una actitud de queja, con una actitud de lastimera, ¿no? Siempre quejándose de la vida y nunca disfrutando de lo que tienen, sea mucho o poco, pero finalmente la tranquilidad, la felicidad no estriba en cuánto dinero tengas o en cuántos recursos tengas. Hay una razón fundamental que determina que que estemos contentos, conformes con la situación que nos toca vivir. Entonces, pero todos en algún momento enfrentamos una situación como esta, ¿no? Ahora, cuando uno analiza ya en la perspectiva bíblica, esa experiencia de tomar conciencia de una realidad espiritual empieza en este punto, ¿no? Es que la realidad en la cual nosotros nos movemos, muchos no están apercibidos que la vida no solamente se circunscribe o se vive en este plano natural, como es las cosas materiales o las cosas aparentemente reales, ¿no? En las cuales nos movemos. La vida no solo consiste en cosas materiales, en cosas concretas, en cosas que podemos tocar y ver. Hay una realidad espiritual que también opera en nuestras vidas. Ahorita mismo, ¿no? La Biblia habla de que nosotros estamos rodeados realmente de una esfera espiritual. ¿Cuándo es que tomamos conciencia de ello? Cuando, cuando somos conscientes de esa realidad espiritual, cuando tenemos un acercamiento con Cristo, ¿no? Cuando nos acercamos o tenemos un encuentro personal con Dios. Lamentablemente, mis queridos hermanos, eh, a esta situación de un encuentro personal con Cristo, no llegamos, no llegamos sino movidos por una situación crítica, algún momento difícil que estamos atravesando, cuando tenemos de repente una necesidad, como ahora vemos mucho sufrimiento, mucho dolor, cuando vemos personas que están delicadas de salud o personas que han visto partir a sus seres queridos. Son esos momentos críticos, por lo general, que nos llevan a tomar conciencia de una necesidad que va más allá de nosotros. Entonces uno dice, ¿quién es el que conduce las cosas que pasan? ¿Por qué tengo que experimentar esta situación en este tiempo? ¿Por qué tuve que perder a un ser querido? ¿O por qué pasan estas cosas? Entonces, cuando nosotros no nos explicamos de una manera cabal lo que está pasando, entonces apelamos a algo sobrenatural, algo que va más allá de nosotros. Y entonces allí es cuando tomamos conciencia de Dios y decimos, ¿realmente Dios, tú existes? Y en esa búsqueda
por la gracia del Señor, alguien puede compartirnos de la fe y llegamos a tener este encuentro personal y espiritual con Cristo. Este realmente es el punto de partida en el cual nosotros despertamos a esa realidad espiritual cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús y su palabra nos lleva a experimentar lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Cuando una persona viene al conocimiento de Dios y se abre a esa posibilidad de recibir a Jesús en su corazón, entonces se abre también esa realidad espiritual, porque allí somos conscientes, porque es Dios mismo quien nos da de su capacidad, de su poder, nos sella con su Espíritu Santo, dice la palabra. Y ese Espíritu es quien ahora interviene y puede permitirnos a nosotros vislumbrar la vida de una mejor manera, ¿no? Con una claridad en cuanto a las cosas espirituales. Porque entonces es el Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nuestros corazones. Para entender las cosas sobrenaturales de Dios, necesitamos la dirección de su Espíritu Santo. Ese espíritu que hace la diferencia entre Caleb y los demás hombres de su pueblo. Cuando la Biblia aquí habla de que Caleb, quien poseía un espíritu diferente, se está refiriendo a que Caleb era un hombre temeroso de Dios y vivía bajo la dirección del Espíritu Santo. En tanto que los demás de repente podían ser considerados como parte del pueblo de Dios, pero eso no es garantía de que tú tengas el Espíritu Santo. Cuando uno asiste a una congregación, a una comunidad cristiana, participa en una iglesia, no necesariamente eso te hace poseedor del Espíritu Santo. Como vamos a ver, el Señor está hablándonos a través de la clase de hoy de su pueblo, un pueblo que había sido escogido por Dios, pero muchos de ellos no tenían la dirección del Espíritu Santo de Dios. En este sentido, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos la confianza de saber que Él, dice la palabra, nos guía a toda verdad. ¿Cuándo es que cobramos realidad de esa dirección, de ser parte de ese obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Cuando nos acercamos al Señor y tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Ahora, el Señor Jesús nos habla en su palabra, nos dice que nosotros debemos considerar las enseñanzas del Señor, porque dice que Él, a toda persona que hace conforme a su voluntad y es dirigido por su Espíritu Santo, lo comparará, dice, a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades, y esa casa permaneció firme porque estaba cimentada en una base sólida y segura, ¿no? Entonces, todos aquellos que caminamos con esa perspectiva y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, podemos tener la seguridad de estar confiados en Él y estar firmes sobre la roca que es Cristo y que es también su palabra. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí estamos identificando que cuántas formas hay de enfrentar la vida. Por lo menos hemos visto una. Una, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la otra manera? ¿Cuál es la otra manera de poder enfrentar la vida? ¿No? La otra manera es sin dirección, más que confiando en tus propios criterios. Entonces, no, realmente no son muchas las maneras de enfrentar la vida, mis hermanos. Uno es bajo la dirección del Espíritu de Dios y la otra es prácticamente sin dirección, simplemente confiando en tus propios criterios. Y hay un proverbio que dice, ¿no? Que nosotros como hombres no deberíamos confiar en nuestra propia prudencia, sino confiar en Dios. Por eso es que el Señor desde siempre nos ha advertido a que siempre caminemos en esta vida bajo la dirección de su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con las personas que caminan sin dirección, sino confiando solo en sus propios criterios? Va a pasar que como aquellos animalitos o ratoncitos que estudian los psicólogos en un laboratorio así de ciencia, como un laberinto. Entonces vamos a empezar a caminar en la vida yendo por un laberinto y tomando nuestras decisiones por ensayo y error. Algunas veces nos irá bien, otras veces nos irá mal. Y esa será nuestra forma de conducirnos en la vida, por ensayo y error. Y no es una forma correcta, ¿no? Para encontrar a tientas la salida o el camino correcto. Y eso en verdad, mis hermanos,
es muy costoso, muy dificultoso, porque vamos a darnos de cabezazos en algunas veces con la pared, otras de repente vamos a tirar la senda correcta, pero nuestra vida se desgasta en un ir y venir, repitiendo muchas veces nuestros propios errores y, como dice la vieja canción, tropezando con la misma piedra, ¿no? Entonces, esa es la manera como también podemos vivir la vida. Pero entre las dos alternativas que hemos visto acá, obviamente la más segura, la que trae regocijo, la que trae contentamiento, la que trae paz, la que trae quietud, no hay duda, es la vida que es conducida por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, de eso se trata esta clase, hablando también de la historia de los personajes que vamos a revisar. Pero aquí hay un pasaje interesante que vemos nosotros en 1 Corintios 2:13 al 16. Dice la palabra: de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Conocíamos esto, mis hermanos, que hay dos realidades en verdad, una realidad espiritual en la cual nos movemos los creyentes, pero hay otra realidad donde las personas comunes y corrientes, lo que la Biblia llama el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es toda persona que, bien cierto, ha nacido de sus padres, pero se conduce en la vida sin tomar en cuenta la realidad espiritual del cual la Biblia nos habla. Por eso dice acá que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Mucha gente dice, son tonterías, son pamplinas. No, no, no. ¿Y qué Dios? No hay Dios. El hombre es hecho solo. El hombre ha nacido y el hombre es producto de la evolución y el hombre es producto de tal o cual cosa, ¿no? Empiezan a enarbolar algún tipo de conocimiento lejos de la palabra. No lo puede comprender. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Y como no las puede comprender, simplemente no les hace caso. Pero acá lo relevante aquí de este pasaje, mis hermanos, quizás no lo han revisado antes, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo en este momento no puedo saber lo que tú estás pensando. De repente estás con alguna preocupación, de repente estás distraída con alguna noticia de estos tiempos. Pero tú sabes. ¿Quién sabe lo que estás pensando? Eres tú, porque tú eres dueño de tu mente, de ti mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta va en esa dirección. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Dice la pregunta. No podemos conocerlo. Dios es Dios, ¿no? ¿Quién le instruirá a Dios? Dios no necesita que le instruyamos nosotros. Pero mira cómo concluye. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué diría el pasaje de 1 Corintios esta aseveración? ¿Cómo así nosotros tenemos la mente de Cristo, mis hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere decir algo? ¿Esto es real en nuestras vidas? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo así? En realidad, esta verdad, mis hermanos, es revolucionaria para un creyente. A mí, este conocimiento trajo una sanidad profunda a mi área emocional. Todos batallamos con temores, con luchas, no sé, miedos, con traumas en la vida. Pero en un momento determinado, el saber esta verdad, esta revelación de Dios, para mí trajo una sanidad a lo que es mi mente y mis emociones. ¿Por qué? Porque en verdad, mis hermanos, cuando uno tiene el encuentro personal con Jesucristo, dice la palabra que en esa experiencia crucial, cuando uno se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesús para que Él pueda gobernar nuestras vidas, ¿qué hace el Señor en su infinita gracia y misericordia? Nos perdona, nos justifica, nos lava, nos transforma de una manera total y para más, pone en nosotros su Espíritu Santo. El Señor nos sella con su Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo nos da la capacidad de que nosotros podemos razonar con la mente de Cristo. Obviamente, esa es una bendición, ¿no? Pero es una realidad, mis hermanos. Toda persona que ha conocido al Señor Jesús y empieza a experimentar la intervención de Cristo en su vida, te has dado cuenta que ahora ya no tomas las decisiones como las tomabas antes. Antes cometías muchos errores. Antes no tenías ese dominio propio. Antes eras de repente beligerante, iracundo, o de repente no tenías ese dominio propio y tomabas decisiones equivocadas constantemente. Pero cuando uno conoce al Señor y cuando uno se mantiene en comunión con Él y en santidad y a través de la palabra vas logrando conocer más y más de Él, te vas a dar cuenta que ahora tus decisiones son más atinadas, tus decisiones son más sensatas, ahora tienes una mejor manera de conducirte en la vida, eres alguien que eres moderado, tienes dominio de ti mismo. De repente, antes de conocer al Señor, muchos éramos dependientes y marionetas de nuestros propios deseos y nuestros propios apetitos, ¿no? Tanto hombres como mujeres teníamos tendencias de repente a cosas pecaminosas, pero cuando uno conoce al Señor, esa mente de Cristo opera en nosotros. ¿Cómo la nutrimos? ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo cada vez más podemos ejercer la mente de Cristo en nosotros? Precisamente por la lectura de la palabra, ¿no? Entonces, esto a manera introductoria aquí en esta clase, pero esto es interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno se adentra al conocimiento de la palabra, cualquier curso, cualquier texto, cualquier material de conocimiento que vamos a impartir a través, ya sea de una clase, de una enseñanza, tenemos que partir de esta premisa. Nuestras vidas tienen que tomar tarde que temprano una decisión consciente de cuál es el espíritu que opera en nosotros y que está guiando nuestras vidas. ¿Tenemos realmente el Espíritu Santo de Dios que nos guía así como a Caleb? ¿O estamos viviendo bajo nuestro propio criterio y sin dirección y estamos viviendo independientemente del obrar del Señor? Entonces, eso es interesante porque hay dos maneras de enfrentar la vida. Yo quiero que te quedes con eso, ¿no? Hay dos maneras de enfrentar la vida. Uno es con la dirección del Espíritu Santo de Dios y otra es bajo tu propio criterio, bajo tu propia responsabilidad y bajo tu propia sabiduría, ¿no? Entonces, y es más difícil poder caminar. Entonces, aquí estamos hablando, entonces vamos a hablar en base a este texto, esta enseñanza que tenemos aquí. Yo te voy a contar la historia, pero vamos a ir analizando algunos aspectos de cómo interviene, cómo actúa un hombre espiritual en contrapartida a lo que es un hombre natural. Vamos a ir hablando de esta parte de la historia. Te comento, para esto, tomamos la historia de la palabra de Dios allí en el pasaje vamos a leer Éxodo, el capítulo 3, del versículo 16 y el 17. Éxodo, si tienes una Biblia, puedes consultarla, y si no, también yo voy a siempre procurar dar lectura al texto de modo que todos podamos comprender y entender. Perdón, Y además, pastor, sí, Éxodo capítulo. Éxodo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Dice allí. A ver, puedo leer incluso un poquito antes, ¿no? Dice, desde el 15 de repente. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Como ven mis hermanos allí,
el Señor había dado una promesa al pueblo de Israel. Conocemos quién es el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham y de Jacob, ¿no? Básicamente, específicamente los descendientes de Jacob, que se habían asentado en el pueblo de Egipto, ¿no? Allí cuando ya José llegó a ser uno de los asistentes diríamos, un asistente del faraón, prácticamente llegó a ser su administrador, cuando ya él se encuentra con su familia y sus padres, su padre y sus hermanos, él los lleva a una tierra que se llamaba Gosén, allí en Egipto, y allí dice que la familia de José, que no eran sino Jacob y sus hermanos, que eran los hijos de Israel, porque Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel, ellos empezaron a desarrollar en esa llanura de la tierra de Gosén, empezaron a tener animales, durante todo el periodo que José fue gobernador de Egipto, y ya cuando Jacob y esa descendencia fueron muriendo, prácticamente dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se desarrolló, pero de una manera sorprendente, se multiplicaron, ¿no? Y entonces ya también murió José, esa generación ya no estaba, entonces el pueblo se hizo grande y en ese sentido también se cambió de gobernante en Egipto y el nuevo faraón empezó a tener temor de esta nación, dijo, son una nación grande, están creciendo y quién sabe si estos en algún momento se levantan contra nosotros y nosotros que le hemos dado aquí, le hemos dado un espacio, van a resultar gobernándonos y haciéndonos a nosotros sus esclavos. Entonces ellos empezaron a tratar con dureza al pueblo de Israel, les ponían tareas pesadas, los explotaban y empezaron a vivir una esclavitud bajo el régimen del pueblo egipcio. Por eso es que el Señor ve esta aflicción del pueblo y envía a Moisés para que pueda liberar esta nación. Y como vemos el pasaje de Éxodo, vemos cómo el Señor los llama y los lleva a través de Moisés. Y él precisamente allí en el versículo 3 el versículo 16 y 17, les promete que él les daría una tierra que fluye leche y miel, a la tierra del amorreo, del fereceo, del caneo, y les estaba hablando de la tierra de Canaán. Entonces, allí los iba a llevar el Señor. Pero en ese contexto, ¿qué hace el Señor? Una vez que ya saca al pueblo de Egipto, una vez que ya han salido del pueblo de Egipto, el Señor le ordena a su siervo, le dice a Moisés, Moisés, elige de cada tribu, de cada uno de las tribus de Israel, elige, elige un príncipe de cada una de las tribus para que puedan ir a tomar una, 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 una visita para ir a recorrer las tierras que yo les voy a dar, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge la figura de estos hombres como Josué y Caleb, que fueron también convocados en esa convocatoria que hizo Moisés, de 12 varones, cada uno representando su respectiva tribu, fueron comisionados 12 hombres a verificar toda la tierra que el Señor les iba a dar, ¿no? Entonces, bajo esa experiencia, ¿cuánto tiempo les tomó recorrer toda esa tierra que el Señor les había hablado a su pueblo, diciéndole que se las iba a dar por herencia, ¿no? Dice la historia bíblica que recorrieron todo ese territorio durante 40 días. Durante 40 días, Josué, Caleb y todos los demás varones que fueron con ellos recorrieron todo ese territorio. Y vieron que era un territorio realmente que fluía leche y miel, era un territorio poblado por hombres, dice, gigantes, por ciudades fortificadas, ¿no? Entonces, después de eso, ellos retornan. Y aquí en base a esa historia, ellos vuelven a dar su reporte a Moisés, diciéndole qué cosa es lo que habían observado de la tierra que el Señor les había mandado a espiar y a observar. Entonces, allí, por la actitud que asumen cada uno de esos hombres, podemos elegir cómo es que actúa un hombre espiritual y cómo es que lo hace un hombre que no es guiado por el Espíritu de Dios. Y vamos a ir resolviendo punto por punto. En primer lugar, mis hermanos, un hombre o una mujer que son guiados por el Espíritu de Dios son personas responsables. Son personas responsables. Y lo vemos en la actitud de los varones que fueron allí, como habla en Números 14, 6 al 7, habla de dos varones ilustres, ¿no? Y dice, y Josué, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. ¿Qué había pasado cuando ellos volvieron, mis hermanos? Cuando ellos volvieron, solamente Josué y Caleb fueron dos varones que habían visto la tierra que Dios les había mostrado con la perspectiva que Dios tiene, con ese espíritu diferente, vieron las cosas. ¿Qué estaban viendo ellos? Que Dios realmente les había mostrado la tierra conforme Él la había prometido, una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy productiva, una tierra muy próspera y fértil, ¿no? Y que es la que Él iba a dar a este pueblo. Y ellos mismos, todos estos varones, lo comprobaron, porque dice, trajeron de esos terrenos un sarmiento, un racimo de uvas, que era tan grande que ese racimo no podía llevarlo una sola persona, sino tenían que llevarlo entre dos. O sea, para que vean lo fructífero que era esa tierra, ¿no? Para que un solo sarmiento de vid, de una uva, prácticamente no sé cuántos kilos pesaría, ¿no? Pero era un tamaño tan grande que tenían que llevarlo dos hombres cargándolos en sus hombros, ¿no? Entonces, ya eso decía mucho de esa tierra, una tierra fructífera, una tierra conforme el Señor lo había prometido en su palabra, que sería una tierra que fluye leche y miel. Pero a diferencia de estos dos varones, los 10 que fueron con ellos volvieron con un espíritu quejoso, con un espíritu, vamos a ver, de cobardía, y es más, blasfemando y hablando mal en contra de lo que habían observado. Dijeron, no, esa tierra es mala, esa tierra tiene hombres gigantes que delante de ellos somos como langostas, nos van a hacer papilla, y vinieron quejándose. Mejor nos hubiésemos estado en Egipto, ¿para qué nos vinimos aquí a morir? Etcétera y etcétera. Solo estos dos varones que tenían el espíritu diferente de Dios hablaron con verdad y con responsabilidad. Frente a ese hecho, mis hermanos y mis hermanos, estos hombres no se corrieron. Todo el pueblo como que se volvió contra ellos porque les hicieron caso a los 10 que estaban hablando mal de ese lugar. Y ellos sacaron, o sea, enfrentaron la situación, se pararon delante del pueblo y en una actitud de protesta, como era costumbre de los judíos o de los israelitas, rasgaron sus vestidos en señal de lamento, de protesta, porque estaban hablando mal contra Dios. Rasgaron sus vestidos y dice, se acercaron y confrontaron al pueblo y hablaron a la congregación. Un varón de Dios, una persona que teme al Señor, una mujer que teme a Dios, nunca rehúye las responsabilidades, nunca se corre, nunca se esconde, nunca deja de lado lo que tiene que hacer. Y es algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes, mis hermanos. Dios siempre nos va a llevar a asumir las responsabilidades como Él, como Él quiere. Nunca debemos nosotros dejar las cosas que el Señor nos ha dado para hacer. Todo hombre y toda mujer que es guiado por el Espíritu de Dios siempre será una persona responsable. Otra actitud que también vemos en las personas que son guiados por el Señor son personas veraces, que hablan con la verdad. Sería pues incongruente, mis hermanos, que como creyentes nosotros no digamos la verdad. En todo tiempo, aun cuando va a ir en contra nuestra, debemos siempre decir la verdad. Y aquí estos hombres que estaban delante del pueblo, dice que hablaron a los hombres y les hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren, hermanos, prácticamente los otros estaban hablando de su propio corazón y estaban manifestando todo su temor y su miedo, y más por el miedo y el temor que tenían de asumir, de afrontar la responsabilidad, empezaron a hablar mal de una tierra que en realidad era en gran manera buena. Y ahí vemos a Caleb y a Josué confrontando al pueblo diciendo, ¿por qué dicen la mentira? La tierra que realmente hemos visto es una tierra en gran manera buena. Siempre un hombre de Dios, una mujer de Dios, aún a expensas de llevar la peor parte, se va a tener que enfrentar con la verdad. Y esto casi les cuesta la vida a Caleb y a Josué,
porque el pueblo dice estaba un poco más y los quieren apedrear y los quieren linchar por decir la verdad. A veces, mis hermanos, conducirse en el sistema del mundo en que vivimos en estos tiempos, decir la verdad, lejos de traernos de repente beneficios, nos puede traer grandes problemas. Pero no por ello, un hombre de Dios y una mujer de Dios deben de cambiar la verdad. Siempre deben hablar con verdad. Otro aspecto importante de los hombres de Dios y las mujeres de Dios es que son hombres de fe, son mujeres de fe. Y aquí Caleb y Josué le dicen en el pasaje de Números 14, en la parte B, la parte final del versículo 9, dice, con nosotros está Jehová, no los temáis. Solo una persona que tiene fe puede hablar con tal autoridad, porque confía no en sus capacidades. Una persona que se conduce con el Espíritu de Dios, hermanos, no está solo. Conoce que Dios está apoyando y Dios está presente en las decisiones que toma. Por eso estas personas estaban llenas de fe. Decían, ¿por qué teméis? No temáis, Dios está con nosotros, Jehová está con nosotros. Estas situaciones que afrontamos en estos tiempos, mis hermanos, donde vivimos el temor y a veces hemos visto de cerca de repente partir a amigos, partir a hermanos, y como tal, es un momento que también cala en nuestro corazón profundamente el temor a que en algún momento nosotros también podríamos contagiarnos y enfermar. Y aún podríamos de repente experimentar la muerte y de repente poder enfrentar situaciones críticas. Pero cuando tenemos fe, mis hermanos, tenemos que aprender a llenarnos de esa fe, de esa confianza en Dios. No que Dios no va a permitir que no pasemos esas situaciones. Pero en realidad, mis hermanos, más allá de ello, la vida de un creyente está en las manos del Señor segura. Nosotros tenemos que tener la plena convicción de que ya estamos disfrutando de la vida eterna. El Señor Jesús no nos ha dicho necesariamente, bueno, tendrán vida. No, dice, el que cree en mí tiene la vida eterna. O sea, yo te quiero decir en esta noche que tú que has creído en el Señor Jesús no experimentarás la muerte que consiste en la separación de Dios. Al contrario, la Biblia en el pasaje de 2 de Corintios 5 dice, el estar ausentes de este cuerpo es estar presentes para con Dios. Y es más, el mismo apóstol Pablo dice, nosotros no seremos espíritus sin cuerpo. El mismo Dios ha preparado una casa espiritual no hecha de manos para que nosotros podamos habitar. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Juan 14, donde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy ahora a donde ustedes no podéis ir, pero bueno, tal, yo iré a preparar morada para donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús le dijo, no estén asustados, no tengan miedo, ¿no? Porque yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la realidad del creyente en estos tiempos. Sea que pasemos o crucemos el lindero de la muerte, sabemos que Dios tiene un lugar para nosotros preparado donde nosotros podamos habitar. De hecho, tenemos miedo, sí. Nos agobia, sí, porque también somos seres humanos, tenemos familia. Y decimos, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero no podemos estar pues en una situación de desolación, de desamparo, ¿no? La Biblia dice, ¿qué? ¿Acaso no tienes un Dios que te protege? Y el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces uno tiene que vivir siempre apercibido de la fe, como acá dice Caleb y Josué, no temáis, con nosotros está Jehová. Y es la misma palabra que podemos compartir en estos tiempos difíciles para nosotros. No temáis, Jehová está con nosotros. ¿Por qué tenemos que tener miedo, no? Eso es hablar con fe, con convicción, con autoridad de parte de la palabra, porque estos hombres eran hombres que estaban cercanos y tenían una comunión íntima con el Señor. Los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios. Fe. También son decididos. El creyente tiene que ser decidido a tomar acción, a tomar decisiones en la vida, ¿no? El Señor nos llama siempre en todo momento a ser hombres y mujeres de decisión. Y dice, entonces Caleb, ahí en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué podemos decir, hermanos, aquí? Caleb y Josué estaban, diríamos, muy
estaban muy motivados, estaban demasiado desenfocados de las cosas, porque ellos tenían esta seguridad. Dice, vamos, entremos, tomemos posesión de... ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, ellos venían del Éxodo, venían de haber dejado una nación, quizá la nación más poderosa de sus tiempos, el imperio egipcio. ¿Y qué había pasado en ese lugar, hermanos? Dios había manifestado su poder de tal manera, con tal contundencia, que ellos habían visto obrar los milagros y los portentos al Señor, quien les había sacado de la tierra de Egipto con portentos y señales, con esas plagas que habían visto obrar de Dios. Y es más, habían pasado, tenían fresco el recuerdo de haber pasado el mar rojo en seco. Dios había abierto el mar y ellos tenían esa confianza en el Señor de saber que Él les daría el poder para tener la victoria. Por eso ellos con mucha confianza decían, vamos, nosotros somos más que ellos, porque nosotros podremos más que ellos. Vamos, tomemos posesión de esas tierras. Era gente decidida. No estaban extremadamente eufóricos y motivados y confiando en su propia prudencia, no, estaban confiando en el poderoso actuar de Dios, quien les guiaba a tomar posesión de esa tierra. Entonces, un creyente tiene que ser siempre decidido. Uno que se mueve por el Espíritu del Señor tiene que ser decidido en la vida. Y también tiene que ser leal. Estos hombres manifestaron su lealtad a Dios allí, cuando en Josué 14:8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Aquí Josué está hablando de que esos 10 varones que habían subido con ellos a ver la tierra, vinieron y dice, desanimaron el corazón del pueblo, contándoles las cosas que no, que vamos a ser presa de esos hombres gigantes, no somos como langostas delante de ellos. Y entonces acá dice, Josué dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Nuestra lealtad, mis queridos hermanos, antes que de repente a los hombres, en primer lugar tiene que ser una lealtad hacia Dios. Caleb actuó en lealtad con su Dios en primer lugar, pero también en lealtad con Josué, que era su líder, ¿no? Nosotros también en este tiempo vivimos, estamos bajo la supervisión de alguien, tenemos también, bueno, si estamos en el ámbito cristiano, nuestros pastores, nuestros líderes que nos enseñan la palabra, nos guían. Antes que ser leales a ellos, tenemos que ser leales a Dios. Pero Dios en su gracia también y congruente a su palabra, nos hace ser leales también a los demás. Pero aquí dicen estos hombres, nuestros hermanos que fueron con nosotros hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. A veces, mis hermanos, el ser leal no siempre nos va a traer buenas cosas, ¿no? A veces el ser leal, el ser actuar con esa lealtad hacia otra persona puede generarte de repente alguna disconformidad con otros. A veces puedes, a costa de tu propio prestigio, de tu propia persona, de repente tú eres leal. Y a veces cuando eres leal a Dios, de repente también eso nos acarrea algunas dificultades, ¿no? Mucha gente le incomoda que una persona sea muy pegada a Dios y cumplidora de la palabra, ¿no? Y consciente de su responsabilidad delante de Dios. Pero a eso nos ha llamado el Señor, a no claudicar, a no renunciar a las convicciones profundas que Dios nos ha dado. Y si el Señor nos dio una misión y nosotros tenemos que actuar siempre conforme el Señor nos ha enviado a cumplir esa tarea. Aquí Josué demostró esa lealtad al Señor diciendo, aun cuando los otros hicieron desfallecer el corazón del pueblo, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y hasta lo último, aún a expensas de su propia vida, estuvo dispuesto a arengar y alentar al pueblo para que cambie de parecer, ¿no? Hay que ser leales. En lo otro, buscan agradar a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que aún dice, ¿no? Estemos aquí o estemos, como el Señor, como dice en 2 Corintios, el Señor nos ha llamado a serle gratos a Él, a agradarle en todo tiempo. Mira lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5, versículo, ahorita quiero leer este pasaje. 2 Corintios 5. Dice acá.
Disculpe, pastor, Sí. ¿qué capítulo de 2 de Corintios? Segunda de Corintios, el capítulo 5. Estoy leyendo el versículo 6, más o menos. Hay un pasaje donde dice, seámosle agradables, ¿no? Hicieron los vestidos y ya, perfecto, acá. Dice, así que si vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, dice acá el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos, antes que agradarnos a nosotros mismos, antes que agradar a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro líder, estamos llamados a agradar al Señor nuestro Dios. Por eso es que un creyente siempre busca agradar a Dios, ¿no? Y aquí en el pasaje de Números dice, ellos hablando al pueblo, sigan hablando, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. En primer lugar, mis hermanos, creo que sin temor a equivocarme, el Señor, a pesar de nosotros, Él va a cumplir sus propósitos y sus promesas. Dios les había prometido a ellos que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí, claro, ¿no? Caleb está hablando, dice, ¿no? Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará también, dice, nos entregará esta tierra de cual nos ha prometido. Pero lamentablemente, cuando una persona, como el caso del pueblo de Israel, no fueron fieles al Señor, Dios también tuvo que ser drástico con su pueblo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, no todos recibieron la promesa de entrar a la tierra prometida. Todas aquellas personas que despotricaron, que blasfemaron, que maldijeron al Señor y a sus siervos, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Porque también el Señor, así como es misericordioso, es justo. Finalmente, Él cumplió su promesa con su pueblo, pero aquellos que fueron incrédulos no pudieron ver, no pudieron llegar a recibir la tierra que el Señor les había entregado a poseer, ¿no? Entonces, pero acá dice, el creyente, el que es movido por un espíritu diferente, siempre estará guiado a buscar agradar al Señor en todo, ¿no? Entonces, hay que buscar agradar al Señor siempre en todo. Y vamos bien terminando esta parte, valientes. Aquel que es guiado por el Señor siempre será valiente, valiente. No que no tenga miedo, finalmente todos tenemos miedo, pero el que es valiente, aún a expensa de su miedo, suele sobreponerse y toma las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Miren, en este caso, Josué y Caleb tenían las metas bien claras y ellos hablaban con mucha seguridad, no porque estaban, hermanos, ellos presumiendo o estaban alardeando de que eran valientes, porque ya vemos su confianza no estaba en ellos mismos, su confianza estaba en el Dios que los había librado de un tremendo ejército egipcio que ellos habían visto morir sumergidos en las aguas del Mar Rojo. Ellos sabían que Dios les había prometido esta tierra y como tal, Él les daría a poseer esta tierra. Por eso es que su valentía radicaba precisamente en su confianza, en su fe, en las fuerzas y el poder que Dios tenía para poder entregarles esta tierra, ¿no? Y entonces eso les movía a tener también decididos, a ser decididos, a ser valientes, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. Muy bien, hasta allí hemos visto las características de un hombre que es guiado por Dios, de una mujer que es guiada por Dios. Esas virtudes, mis hermanos, practiquémoslo siempre. Guardémoslo en nuestro corazón de saber que son virtudes que el Señor nos ha provisto a través de su Espíritu Santo, de poder también tener esa actitud tenaz, de valentía, de fe, de responsabilidad, ¿no? De decisión, ¿no? Que siempre marquen un norte en nuestras vidas. Pero aquí en contrapartida a esto, está el hombre natural, aquel hombre que no se guía por el Espíritu de Dios, sino aquel que se guía por su propia prudencia, por sus propias convicciones, ¿no?
Bueno, y vamos viendo, son irresponsables. Son irresponsables. Una persona que no se guía por el Espíritu de Dios son irresponsables, como lo manifiestan acá estos varones que habían ido con ellos. Los 10 que no vieron las cosas como Dios las veía, ¿no? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Es una actitud de irresponsabilidad, pues, hermano. Ellos habían ido, creo que una persona, aún dice la palabra, que el que se calla, aquel que calla aún pasa por sabio, dice, ¿no? Dice, aún el necio pasa por sabio cuando se calla. Pero estos hombres, lejos de tener una actitud prudente, una actitud sabia, empezaron a levantar quejas, protestas, a quejarse contra Dios y contra Moisés y contra Josué que los habían llevado y empezaron a hablar mal de este país, de estas tierras que habían recorrido, ¿no? ¿Y qué fomentaron? Fomentaron pues, fomentaron pues el desánimo del pueblo. Y algo así está cundiendo en estos tiempos, mis hermanos. Mucha gente está asustada en estos tiempos, pensando que vamos a ser invadidos por el comunismo y por este grupo de gente. Obviamente, los que hemos vivido los tiempos atroces del terrorismo, hay un temor, pero mis hermanos, y a mí me sorprende mucho, queridos hermanos, que aún entre los creyentes, aún en las redes sociales, uno puede ver discusión entre creyentes y cada uno tira para su lado y empiezan a cada uno de repente a ofenderse, a hablar mal del otro candidato y es todo un asunto. Particularmente les recomiendo que las redes sociales y estos medios no son un buen lugar para hablar de estas cosas, ¿no? Generan más resentimientos, generan más odios, rencillas. Pero yo les digo, hermanos, nosotros como creyentes no estamos para sacar cara por uno o por otro candidato. Finalmente, cada uno de nosotros, como hemos visto acá, el creyente es una persona responsable. Y con esa responsabilidad, el día que nos toca, iremos a ese lugar a emitir tu voto consciente allí. Y cualquier persona, el voto que tú hagas es válido, mi hermano. Vivimos en una democracia y la democracia es así, que tú votaste por A, muy bien, votaste por B, muy bien, votaste blanco nulo, muy bien, mi hermano, tienes todo tu derecho, es tu responsabilidad. Si tú crees que al emitir ese voto estás haciéndolo plenamente consciente de que es un acto responsable de tu parte delante del Señor, bienvenido, hermano. Nadie puede cuestionar esa actitud. Lo malo está que uno está induciendo al otro acá hablando mal de uno, no. Nosotros tenemos que hacer qué cosa, hermanos, como dice la palabra en primera de Timoteo, o como dice también la palabra ahí en el libro de Daniel, nosotros debemos orar por esta ciudad, para que aquí podamos vivir quieta y reposadamente, para que la paz también podamos experimentar a nosotros, orar por los que están en eminencia, orar por el rey, dice la palabra, para que podamos vivir con honestidad, quieta y reposadamente en estos tiempos. Mi hermano, el Señor no nos ha llamado a pelearnos por la elección de uno u otro candidato. El Señor nos ha llamado a poner una actitud de oración, de quietud. Porque ¿acaso no dice la palabra que el Señor inclina el corazón del rey como un río a donde él quiere? ¿Por qué tenemos que desconfiar de nuestro Dios? Hermano, si entra el candidato que tiene temor, bueno, el Señor es Dios soberano que pondrá pues allí su poder y su soberanía para gobernar como Él quiere. Mi hermano, de repente pues este pueblo necesita pues un juicio de parte de Dios en alguna medida y nos da el gobernante que merecemos, ¿no? Pero ya eso es potestad de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, Señor, que el pueblo de Dios se mantenga unido en una actitud de oración, sin sacar partido por uno por otro, como también nos enseña, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, no. Tenemos que ser de un mismo sentir. Señor, obra, Señor, delega la responsabilidad y el poder a aquel hombre, a aquella mujer que va a poder realmente gobernar con justicia, con equidad esta nación. Eso es lo que debemos de pedir, para que esta tierra, Señor, pueda ser gobernada con honestidad y vivir quieta y reposadamente en estos tiempos, para seguir haciendo tu obra, para predicar tu palabra sin impedimentos, para volver a congregarnos, Señor, queremos. Debemos orar en ese sentido, ¿no? Pidiendo que Dios sea en obra. En el caso de estos hombres,
habían hablado irresponsablemente. ¿Y qué habían hecho, hermanos? Como, hermano, ¿qué pasaría si un pastor o el pastor empieza en su mensaje a hablar en contra de uno, en contra de otro candidato? Eso sería pues nefasto, porque estaría llevando al pueblo a entrar en una contradicción, una controversia, en una diferencia de opiniones. Y esa no es la responsabilidad de un pastor, de un siervo, de un creyente. Nosotros tenemos que llevar una actitud que nos lleve más a confiar en nuestro Dios, quien tiene todo el control y la soberanía para gobernar las naciones, ¿no? De Él dependemos. Él es quien va a operar con todo poder. Y si el pueblo creyente se mantiene unido, mis hermanos, Dios puede inclinar la balanza a cualquier lado con tal de que ese pueblo del Señor sea bendecido y pueda disfrutar de la bendición y la paz y la quietud que este país necesita. Entonces, hay que cambiar la perspectiva para poder pedir al Señor las cosas como conviene. En este caso, estos hombres trajeron una situación de tristeza, de desesperación al pueblo y sembraron el temor y la desesperación en ellos. Pero acá por eso es que eh, es admirable cómo Josué y Caleb más bien pudieron poner con sensatez las cosas claras, ¿no? Pero aquí estos hombres fueron irresponsables, trayendo intranquilidad al pueblo y desesperación. También deshonestos, ¿no? Porque hablaron mal del pueblo, hablaron mal de ese lugar. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Que acaso estos hombres no habían visto el poder de Dios actuando en Egipto? Eran hombres faltos de fe, pero y actúan con deshonestidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan de que la tierra que pasado es tierra que se traga sus moradores, hablan de que sea una tierra, una mala tierra, una tierra que no era como, se concentraron más en sus temores y en sus miedos que reconocer lo que realmente el Señor les había llamado a ver, que era una tierra fructífera, una tierra que producía, que tenía un buen clima, que tenía una buena tierra que tenía buenos productos para alimentarse, ¿no? Era una tierra fértil. Ellos no se percataron eso, sino vieron más allá solamente lo que les traía miedo, lo que les traía temor, ¿no? El saber que eran hombres de gran estatura, dice, se quejaban de esa realidad. Pero que, por cierto, no era tampoco la verdad, ¿no? Vamos a ver más adelante que esos pueblos estaban realmente asustados, porque las noticias que habían llegado a esos pueblos que vivían en ese contexto del pueblo de Israel era un pueblo que había derrotado al ejército egipcio. Y esos pueblos estaban realmente llenos de temor y de espanto por lo que el pueblo de Dios había hecho en Egipto. Y estos hombres no tenían la fuerza para enfrentarse al pueblo de Dios, como vemos también en la historia, cómo conquistaron cada una de estas naciones, ¿no? Entonces, estos hombres que miraron con una corta visión lo que Dios les estaba mostrando, fueron deshonestos delante del pueblo, ¿no? También otra actitud con la que se mueve un hombre que no es guiado por el Espíritu, son incrédulos, pues, son incrédulos, ¿no? Definitivamente son incrédulos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Que acaso estos hombres no habían escuchado esta promesa de Dios? ¿No la conocían? Probablemente, mis hermanos. Por eso, cuán importante, mis hermanos, es para que uno se llene de fe, para que uno pueda enfrentar las dificultades de la vida con total confianza y con la confianza y tranquilidad de estar asidos de la mano de Dios, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer las promesas de Dios. Caleb y Josué lo sabían muy bien, por eso ellos estaban confiados, sabían que Dios les había dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y los llevaré a la tierra del amorreo, del cananeo, etc. Ellos sabían que esa tierra Dios había destinado para ellos y que ellos los iban a tomar simplemente decidiendo tomarla y punto. Dios iba a estar en medio de ellos para poder darles esa tierra. Pero estos hombres que no estaban guiados por el Espíritu de Dios, hombres carnales, hombres naturales, eran incrédulos. Porque si habían escuchado esta promesa, no la creían o simplemente ni la conocían. Por eso es que no tenían su fe arraigada en la promesa de Dios, ¿no?
Y eso es algo triste, que los hombres que no tienen a Dios experimentan esa situación de incredulidad. Y no hay nada más terrible para que Dios demanda de sus hijos que seamos creyentes, que tengamos fe, ¿no? Y la incredulidad es un pecado que también ofende al Señor. Otro aspecto negativo que cultivan los hombres que no son guiados por el Espíritu de Dios son apáticos, apáticos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ni siquiera lo habían intentado, ni siquiera habían hecho el intento de poder ir a enfrentar este grupo de personas, de estos hombres que vivían en esos lugares, que ya estaban con una actitud desanimados, apáticos, decaídos, ¿no? No, dice, los varones subieron, dice con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La apatía no es algo que agrade al Señor, mis hermanos. Un hombre de Dios tiene que vencer muchas veces sus temores, sus limitaciones, armarse de valor y tomar decisiones en la vida, ¿no? No podemos quedarnos allí flojeando, ocioseando, ¿no? Tenemos que llenarnos de valor en el Señor para conquistar las metas que el Señor nos ha prometido. Eran maldicientes. Esto es algo triste ver en el pueblo de Dios que habían personas de esta condición, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por, y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren, hermanos, el Señor les había llevado sacándole con proezas y portentos fuera de Egipto. Ya no eran esclavos. Es más, les había llevado, les había hecho pasar el Mar Rojo, mostrando un tremendo prodigio el Señor abriendo las aguas del Mar Rojo. Entonces, cuando llegaron al campamento, allí les dio agua, les dio maná del cielo, ¿no? Y es tan triste cómo estos hombres hablan mal de Moisés y del Señor, diciendo, mira esta comida que nos ha dado el Señor, ¿no? Como que incluso despreciaron la comida que Dios les había dado en el desierto. Y es más, esa era una ofensa para el Señor, era algo que Dios en su misericordia, y por eso que el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, ya estoy cansado de este pueblo, mira, voy a raerlos de mi presencia y yo te levantaré otra nación, ¿no? Interesante, pues Dios tiene esa actitud de querer prácticamente exterminar a su pueblo. Si no fuera la intercesión de Moisés, que con ese mismo carácter, ese tipo de Jesús que intercede por nosotros, clama al Señor y Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Estos son tu pueblo, el que tú has sacado. La gente dirá que tú los has sacado al desierto para hacerlos morir aquí. ¿Y qué van a decir de ti, Señor? Una actitud muy preciosa de parte de Moisés intercediendo por esta nación. Pero estos hombres, obviamente al final, como decimos, ellos pagaron las consecuencias de sus propias palabras. Toma en cuenta lo que dice acá porque lo vamos a leer más adelante. Dice, acá dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Recuerda esta pregunta que se hicieron maldiciendo y cuestionando al Señor, porque eso tiene una consecuencia muy cruda para ellos. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Ellos hablaron mal de Dios y aún dijeron, ¿cómo nuestras mujeres y nuestros niños van a morir? ¿Qué acaso no estaban siendo protegidos por el Señor esos niños? No estaban desolados, no estaban desamparados. Decir eso era ofender gruesamente, crudamente a Dios que los había liberado del pueblo de Egipto. Y por eso que trae serias consecuencias esa actitud de hablar mal de sus siervos y del Señor, ¿no? También son rebeldes. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Miren, ahí el Señor se molesta porque estos hombres seguían siendo rebeldes. Habían visto la forma de actuar de Dios, habían visto los portentos, pero sin embargo
seguían siendo rebeldes, ¿no? Al punto tal que Josué y Caleb tienen que reprocharles, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, ¿no? Entonces hay una actitud contumaz de rebeldía, aquel que no tiene el Espíritu de Dios. También son cobardes, ¿no? Cobardes, ¿por qué? Porque dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Eso es una actitud cobarde, hermanos. Ellos no querían morirse, pero no querían enfrentar. Bueno, dirían, bueno, mejor morimos pues enfrentando y peleando la batalla, no dándole batalla al enemigo. Pero acá ellos ya se echaban a morir de miedo, ya querían morirse, ¿no? Y había apatía, había ociosidad, había cobardía. Estos hombres realmente no estaban a la altura de la calidad de hombres que eran Josué y Caleb, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de estas dos actitudes, las dos maneras de enfrentar la vida, ¿no? Guiados por el Señor y confiando en tu propia prudencia. Éxodo 3:16 lo hemos visto al principio, decíamos, ¿no? Cuando el Señor le llama precisamente a su pueblo. Esta es la promesa que el Señor les había dado. Y ellos fueron incrédulos y renuentes a creer en lo que Dios les había dicho. Y para ir terminando, ¿no? Ahora, mis hermanos, esto es interesante leer la historia, ver el desarrollo de esta situación que habían enfrentado el pueblo de Dios, pero de nada serviría si en estos tiempos a nosotros no nos llevan a reflexionar y no nos llevan a aplicar esto a nuestras propias vidas. Caleb no solo creyó lo que el Señor les había prometido, ¿no? Como pueblo poseer la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Sino lo que el Señor también había hablado tocante a él y a Josué respecto que poseería la tierra que habían hollado sus pies. Mis hermanos, la actitud de Josué y Caleb causó beneplácito al Señor. Dios se agradó de estos dos varones. Por eso es que el Señor delante de ellos le dijo a Moisés, Moisés, por cuanto estos hombres han pisado la tierra, sus pies han hollado estas tierras, ellos poseerán esta tierra y su descendencia como heredad perpetua, ¿no? Caleb, por su actitud, fue bendecido grandemente por el Señor. Dios hizo esta promesa delante de Moisés. Caleb y Josué, estos hombres que han pisado esta tierra, ellos poseerán esta tierra. Y como tal, Caleb esa promesa la atesoró en su corazón, ¿no? Como puedes comprender, ese espíritu diferente que había en Caleb le daba una perspectiva también diferente de la vida. Su valentía, su confianza, su seguridad, no estaba pues en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, sino radicaban precisamente en las convicciones profundas que emanan de la promesa del Señor. Esa seguridad que le impartía la palabra de Dios, él estaba confiado porque tenían esta promesa que el Señor les había revelado mucho antes de que salieran de Egipto, que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y él lo creyó, él vivía seguro de lo que el Señor iba a dar. Y por eso que también cuando Jesús nos enseña en su palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, no solamente de la comida material podemos vivir, sino de toda promesa que nosotros atesoramos en nuestro corazón. En tiempos difíciles como el que vivimos ahora, es necesario recordar, repasar todas esas promesas que el Señor te ha dado, porque Dios nos ha dado, así como ha dado promesas al pueblo de Dios, Dios también te da promesas específicas para tu propia vida, hermano. ¿Dónde es que arrancas esas promesas del Señor para tu propia vida? Cuando tú tomas tiempos donde lees la palabra, la escudriñas y allí le arrancas una promesa de Dios para tu vida. Dios puede hablarte a través de su palabra en una forma muy particular y muy específica para tu propia vida en este tiempo. El Señor no ha dejado de hablar a sus hijos. Dios sigue hablándonos de promesas y en la medida que tú te aferras y te apropias de esa promesa, Dios te va llevando a conquistar las cosas que te ha reservado para ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta sería en esta noche, mi hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te habla esta palabra a ti en esta noche? ¿Anhelas en tu corazón poseer esa actitud
y esa templanza que hubo en Caleb y Josué, tú anhelas vivir como ellos. Hermanos, es fascinante. A mí me inspira la vida de Caleb y de Josué. A mí me gustaría tener ese corazón valiente de ellos. Y sé que hay mucho que trabajar todavía, pero me gustaría tener esa misma actitud que hubo en ellos. ¿Te gustaría tener ese corazón o de repente estás con tu corazón cargado de orgullo y ese orgullo te impide reconocer que necesitas de ese espíritu diferente? Hay mucha gente, hermanos, que su orgullo es tan grande que se niegan a experimentar y recibir, o por lo menos adentrarse a conocer lo que Dios tiene para sus vidas. Están tan llenos de sus prejuicios, están tan llenos de su orgullo, de su autosuficiencia, que hacen a un lado a Dios y se pierden la bendición de conocer las grandes promesas de bendición que el Señor tiene para sus vidas. Y nosotros tenemos que anhelar ser como Caleb y Josué, ¿no? Ahora, hay desafíos en la vida que definitivamente, mis hermanos, tenemos que enfrentar. Más tarde que temprano, a medida que transitemos, vamos a tener que enfrentar decisiones en la vida. ¿Y por qué esperar todavía llegar a nuestros años mayores cuando la cuesta se torna más empinada y se torna más difícil caminar, más difícil recorrer? ¿Y por qué esperar todavía hasta esos momentos para recibir la fortaleza, la dirección, la gracia del Señor? Caleb llegó a sus 85 años, y vamos a ver ya en la otra clase que viene, cómo él fue y la decisión que él tomó, y a sus 85 años él dijo, mis fuerzas están tan intactas como cuando tenía 40, ¿no? Ese hombre de 85 años tenía esa vitalidad y esa fortaleza que tenía a los 40 cuando él se tomó la osadía de arengar al pueblo, decirles, están ustedes diciendo mentiras, vamos y tomemos porque serán como pan para nosotros. Ese hombre decía, mis fuerzas están tan intactas como ese. Tengo 85 años, pero mis fuerzas están como cuando tenía 40. Porque mis hermanos, los recursos con los cuales nosotros enfrentamos esta vida no tienen que ser con nuestros recursos limitados como hombres finitos, ¿no? Sino tenemos que apelar a la fortaleza y a la grandeza que viene de del mismo corazón del Señor. Y entonces Caleb pudo experimentar esa fortaleza y esa vitalidad que la palabra dice. Miren este pasaje que el Señor nos regala en Isaías. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este debe ser, hermanos, el anhelo de nuestros corazones. De hasta el último momento de nuestras vidas, gastar todas nuestras fuerzas y nuestras energías para poder seguir siendo instrumentos de bendición que inspiren a otros. Mis hermanos, para ir terminando, hay un poder grande que puede capacitarte para enfrentar tus grandes luchas y tus temores. Quizás hoy mismo estés atravesando un desierto. Quizás veas gigantes amenazando tomar lo que ya el Señor te dio a poseer. Conclusión, hermanos, necesitamos de ese espíritu diferente que había en Caleb para actuar con tenacidad, con valentía y con decisión. Es interesante ser inspirados por la vida de estos hombres y que, así como lo ha sido para mí, que esta palabra también puede ser de inspiración para ti, para tu vida y para llevarte a tomar decisiones y a conquistar, hermanos, la promesa que el Señor te ha dado, ¿no? Yo sé que no sé cuántos años de creyentes tenemos, de repente algunos tienen 5, 6, 10, 20 o 30 años de creyentes, pero en todo ese vasto tiempo Dios ha ido hablándonos y ha ido manifestando promesas de bendición para nuestras vidas. No nos quedemos con las manos cruzadas. Decídete, hermano, hermana, a tomar posesión de esas promesas que el Señor te ha dado. Y no te decaigas, no te atemorices, no te intimides, sino sigue siendo ese hombre y esa mujer que anhelan cada vez más alcanzar las cosas y las bendiciones del Señor. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si hay alguna inquietud, algún comentario que puedan compartirnos con libertad, abran sus micrófonos y podamos charlar esta última parte que todavía nos queda. No sé si hay preguntas. Bueno, Y para mí muy claro, muy interesante. bien, Elena, Sí. que esa experiencia de estos hombres
que por cierto, ¿no? También es yo veo que las mujeres son mucho más decididas y valientes, ¿no? Que haya en nosotros, ¿no? Que nunca nos amilanemos frente a las dificultades de la vida, sino que tampoco nunca nos cansemos de seguir anhelando cada vez más de Dios, ¿no? No es malo anhelar mayores cosas del Señor. Dios no se ofende porque tú busques cosas mayores. El Señor no se ofendió cuando estos hombres, y todavía apoyados con su mamá, le dijeron, ¿no? Dice la mamá de su discípulo, fue y le dijo, Señor, yo quiero que mi hijito se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? A veces juzgamos esa actitud como una actitud carnal de parte de estos hombres, pero no. El Señor Jesús no los juzgó por eso. No les dijo, que son carnales, que están pensando. No, no, no. ¿Ustedes quieren tomar ese lugar? Bueno, para empezar, no está en mi capacidad, en mi poder dárselo. Eso solo mi Padre puede determinar. Pero si ustedes quieren tomar esa posición, ¿están decididos a beber de la copa que yo he de beber? Mis hermanos, la cosa no es anhelar cosas mayores, no está ahí el detalle. El detalle está en pagar el precio, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio de querer sentarte al lado del Señor, de estar cerca de Él? Bueno, hay un precio que pagar. Y estos hombres, dice la historia, que murieron también sacrificados como Cristo, ¿no? Fueron martirizados. El Señor le dijo, bueno, si están decididos a beber de la misma copa que yo, está bien, pero no es mío darles el lugar a la derecha o a la izquierda. Eso solo está reservado por mi Padre. Pero estos hombres decidieron también seguir el mismo ejemplo del Señor y murieron también dando testimonio de su fe, ¿no? Fueron martirizados. Pero es así, mis hermanos. No es malo anhelar cosas mayores en el Señor, pero también hay que estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Y no hay que tener miedo, hay que seguir adelante, a seguir con valentía, con decisión, y que el Señor nos ayude a alcanzar sus metas, ¿no? Preguntas, me gustaría que opinaran, como, no sé, ¿todos han recibido ya el manual? Lo voy a volver a enviar a, de repente, mejor lo voy a enviar al chat, al WhatsApp, para que lo tengan allí. Pero ese manual, mis hermanos, que es el manual en el que estamos basando nuestras clases, cada sesión de clases al final tiene un cuestionario. Esta clase tiene 3 preguntas, ¿no? Y allí, tomando conciencia de lo que hemos leído, de repente repasando la clase, tú puedes responder, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, dice la pregunta 1, ¿has tomado alguna vez una mala decisión? ¿Cuáles fueron las consecuencias, no? Y la pregunta 2 dice, si tomaste una buena decisión, ¿qué pasos y procedimientos seguiste y cuáles fueron las consecuencias? ¿Consideras que es importante tomar en cuenta a Dios para tomar una decisión? ¿Por qué? Esas preguntas tú las vas a ir respondiendo a la luz de lo que hemos comentado, pero al final de la clase yo te voy a pedir solo los cuestionarios de las 3 últimas lecciones. Esas 3 últimas lecciones, esos cuestionarios me los tienes que presentar a través del correo. Pero los otros cuestionarios de las 5 sesiones anteriores, esos solo son para que tú apliques lo que hemos aprendido en la clase y también te lleve a tomar conciencia de las promesas, de las decisiones que tú tienes que asumir en la vida, ¿no? Nos va a ayudar. De nada serviría si no lo hacemos, porque al final el curso tiene que aterrizar en cosas concretas y tienen que llevarte a tomar decisiones. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Yo todavía doy libertad para que puedan preguntar, puedan aportar algo que quieran hacer. Referente a lo que está diciendo, Pastor, ahorita, Sí. sobre los cuestionarios y hacerlo llegar a los correos, para entrar a su curso me ha tornado muy difícil. La primera curso que empezó en el mes de enero, si no me equivoco, Ya. me fue difícil ingresar y perdí, ¿no? Ahí Oh, Y esta vez a mi líder le pedí que por favor me ayudara. ya. Y hasta donde sé, mi líder me ha dicho de que con el correo de su hija me ha inscrito. Ya. No te preocupes, Elanita. Lo que yo voy a hacer ahora con el teléfono, que voy a tomar del teléfono, voy a agregarte al grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí te voy a enviar los cursos o el manual y te voy a enviar también el enlace que te permite ingresar directamente a la clase todos los días martes a las 7:30. Así que no te preocupes. Entonces ya, bueno, gracias a tu líder que te ha tenido la manera de contactarte, pero a partir Sí, de ahora solamente entras al WhatsApp,
te voy a agregar allí y voy a poner allí tu contacto para que tú puedas ingresar directamente. Voy a tomar nota de tu teléfono. ¿Puedes darme tu teléfono? Sí, 988 Un ratito. 988. 67 988. ¿Cuánto? 6740 67. 9886740. Elena. 49. 49. Ya. Elena. Ahorita terminando la sesión, yo te agrego al WhatsApp y te mando un mensaje y ahí te voy a mandar también el manual de la clase. Ya, es en un PDF, te voy a mandar un archivo PDF que lo puedes leer directamente en tu teléfono. O si no, también lo puedes leer en tu computadora y lo puedes imprimir si tú quieres. ¿Está bien? Muy Gracias, bien. pastor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Sí. Miva dice tu nombre. ¿Tu nombre cuál es, Miva? ¿Es Miva? ay, ¿Sí es tu... sí, falta cambiar. Mi nombre es Miriam Vanessa Reyes Tucto. Miriam Vanessa, sí, porque creo que sí. Te he ingresado ya al WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya. Sí, perfecto. Ya Por tengo ese tengo medio tu... va, por ese medio va a Sí. enviarnos. Bueno, ya. Ahí voy a poner el manual y también voy a enviar, aunque ya con ese enlace que te mandé hoy día, ese es el enlace que va a usar todos los martes, pero yo siempre voy a ir enviando para cada clase 10 minutos, 15 minutos antes, voy a enviar el enlace para que puedan conectarse. Muchas gracias, pastor. ¿Está bien? Pastor, con Sí. respecto al tema, sí me pareció muy interesante porque esa imagen donde proyectó del ensayo Ya, de Coco, sí. me quedo muy impactada porque tiene razón cuando dice, tres imágenes, dice, si tomamos como el hombre natural, no nos va a llevar a nada bueno, vamos a estar dando vueltas, círculos, y vamos a estar ahí, en un momento como dijo usted, tal vez nos va a ir bien, a veces mal, pero en conclusión no nos va a llevar nada bien, nada bueno. Entonces, eso me anima a seguir a continuar como Ajá. ser el hombre espiritual, con todas las virtudes. Es difícil, sí, pero si tal vez de una manera aparte, en particular, digo yo, ¿no? Responsable, eh, veraces, de alguna manera, ¿cómo podríamos empezar así como un ejemplo? Por ejemplo, en responsable, ¿en qué? Por ejemplo, en ese sentido, A ver, sí lo entendí, sí sí, lo ya. entendí, pero yo quiero saber cómo una persona podemos ir manejando, estar avanzando, a ser responsable. Un ejemplo más o menos. Ya. Bueno, de eso podemos hablar mucho, ¿no? En primer lugar, toda persona debe asumir responsablemente la decisión que toma, o sea, ser responsable de sus actos. Y la responsabilidad se aplica en todo ámbito de la vida. Si tú eres una persona, por ejemplo, como creyente, tú tienes un trabajo, tu responsabilidad es llegar temprano, cumplir tus responsabilidades a cabalidad, tener un servicio más que para tu jefe, para el Señor. Yo recuerdo un testimonio de un hermano muy precioso. Él dijo, cuando yo trabajaba como personal de mantenimiento, dice este hermano, ¿no? Y que yo iba a ser pastor incluso. Él dice, yo llegaba y bueno, ya a las 5 de la tarde salía corriendo. Y si en ese momento había quedado mi trabajo incompleto, agarraba la basura, lo metía debajo de los muebles, así, esparcía el polvo y ya me iba corriendo, ¿no? Pero ya yo estaba asistiendo a la iglesia y en un momento dice, cuando llegó a la iglesia, escuchó la palabra que decía, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces dice, ya, se le quedó grabado ese principio. Entonces él cuando llegó la semana siguiente a su trabajo, 5 de la tarde, le estaban esperando a sus amigos, hizo lo mismo, como todos los días, ¿no? Esparció la basura por donde sea para disimular y se estaba yendo. Y en ese momento la palabra volvió a su mente. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y eso le cautivó de una manera tan profunda que ese día dijo a sus amigos, chicos, yo me voy a quedar todavía un ratito porque tengo que hacer unas cosas. A partir de ese día, él se quedaba y si le faltaba todavía terminar su trabajo, invertía 10, 15 o 20 minutos, lo que le faltaba, para terminar las cosas que él había empezado. Y pasó el tiempo, aparentemente dice, pastor, no pasaba nada. Y mis amigos se empezaron a burlar de mí, que eres un patero, que tal cosa, ¿no? Quieres, etcétera. Quieres que el jefe o eres un robón, etcétera, ¿no?
Pero ya él renunció a eso y él seguía haciendo su trabajo. Y al poco tiempo, no mucho tiempo de ahí, el jefe lo llamó y le dijo, mira, hemos visto que tú haces un buen trabajo. Y ahorita se ha presentado una oportunidad, el jefe de personal prácticamente ha renunciado. Quisiéramos que tú asumas esa responsabilidad. O sea, esa es la actitud de un creyente. Y la misma Biblia dice que el hombre dice, el hombre responsable o el que es el que es responsable en su trabajo, dice la palabra, no estará con los de baja condición, dice, ¿no? Dios mismo, cuando uno lleva a cumplirte la palabra y eres fiel al Señor, Dios te promueve, Dios te da. Y esa actitud de responsable se aplica en toda la vida, como padre de familia, como hijo, como trabajador, como creyente, ¿no? Como miembro de una comisión, de un servicio en la iglesia, si soy un ujier, si soy un guía de célula, en todo tengo que aplicar mi actitud de responsabilidad. Obviamente, de repente podemos cometer un error, fallar, un día puedo haber llegado tarde, y mi actitud de responsabilidad es, a mi jefe voy, señor, tuve un inconveniente, llegué tarde hoy, disculpe, no me ha ocurrido. O sea, uno siempre asume cada cosa que tú cometes y decides, asumes la responsabilidad y te guías de esa manera, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un ejemplo que nos ayude a mejorar en todo, teniendo ese principio. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Ahora, yo aquí la pregunta sería, bueno, hay mis hermanos que están con sus cámaras apagadas, pero la pregunta sería, ¿todos aquí somos creyentes? ¿Todos hemos recibido al Señor en nuestro corazón? ¿O alguien todavía no ha recibido al Señor? Podemos decirlo con franqueza, estamos, ¿cómo Buenas está mi noches, hermana, pastor. mi hermana Rosa? ¿Cómo está? Sí, yo sí. Ajá, hago esta pregunta, ¿por qué? Porque obviamente este curso que yo dicto, no necesariamente lo dicto para creyentes. Me gustaría también si llegara una persona que no es creyente, les hablo de estos dos espíritus. ¿Por qué? Porque si queremos tener éxito en la vida como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, no podemos aspirar pues a vivir la vida al margen de la dirección de Dios. Y aquí ya empieza una primera decisión. Aquí ya empieza una primera encrucijada. La encrucijada que vimos en ese gráfico son dos caminos. Siempre a lo largo de tu vida te vas a encontrar con una encrucijada. Y todos los días tomamos decisiones. Si en este momento aquí habría una persona que nunca ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo, de repente no lo oyó hablar de Él o nunca le invitaron a tomar una decisión por Cristo, pero este es el momento. Hemos hablado de la realidad espiritual y también del hombre natural que no conoce a Dios. Entonces, si tú has visto que el hecho de vivir con mi propia convicción, mi propio criterio, de repente voy a poder avanzar en la vida, pero va a ser mucho más difícil. Y voy a ir dando tumbos. De repente cometo un error, bueno, de mis errores aprendo, camino por acá, nuevamente voy a caer, voy a tener otro. Y la vida se torna un poco dura y difícil, ¿no? Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios que mora en nosotros, yo puedo decir, Señor, me siento abrumado, no sé cómo decidir, tengo que tomar una decisión de un trabajo, tengo que tomar la decisión, Señor, para viajar a otra ciudad, a otro país, o quiero cambiarme de trabajo, o Señor, quiero tomar la decisión de casarme, de emprender un proyecto de vida. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Dios en su palabra te va a abrir un panorama y te va a guiar la decisión que tú tienes que tomar. De repente estás cultivando una relación de amistad con alguien. Señor, esta es la persona con quien tú quieres que yo empiece una vida de matrimonio. ¿Es esta la persona con quien yo debo empezar? El Señor te dirá, no, te dirá, sí, Él tendrá sus maneras de decirte, pero yo estoy seguro que cuando uno empieza una comunión con Dios, el Señor te da una garantía, mis hermanos, de conducirte. Solo te diría que cuando tú le pedís una consulta al Señor, estés dispuesto a obedecer lo que Él te diga. Hay una historia en Jeremías, cuando el pueblo que habían sido tomados cautivos por los babilonios, había un remanente que se quedó en Israel y fueron a consultar a Jeremías y le dijeron, profeta, ¿qué dices tú? ¿Nos quedaremos aquí o tenemos que huir a otro sitio? Consulta al Señor y lo que te diga Él haremos. Sea bueno, sea malo, la voz del Señor obedeceremos. Jeremías consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué hacemos con este pueblo? Y el Señor le dijo, mira, diles que se queden en este lugar. En este lugar yo los plantaré, yo los edificaré, yo los voy a proteger y voy a hacer con ellos una remanente, un pueblo que va a permanecer. Muy bien, Jeremías volvió y les dijo, el Señor me dice que en esto, ustedes quédense acá. ¿Qué dijeron los que habían consultado?
No, ¿cómo va a ser posible? Si nos quedamos acá, los babilonios vienen y nos van a matar. No, se fueron a Egipto huyendo. Y dice que el ejército de Babilonia los persiguió hasta allí y los mató y los derribó en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando tú vayas al Señor, no digas, Señor, sea bueno o sea malo, voy a obedecer, si no estás dispuesto a hacerlo. Muchas veces, hermanos, vamos al Señor pidiendo que Él nos responda como nosotros queremos que nos responda. Señor, ¿será esta la persona con quien yo debo empezar mi matrimonio? Y el Señor te dice, no. Y tú haces caso omiso y te enriedas en una relación que el Señor no permite. Y te va mal, pues. Te va mal y sufres mucho más. Y resarcir los errores que has cometido son más difíciles de haber tenido ese dominio, de decir, Señor, gracias, voy a obedecer. Pero si tú obedeces, de repente el Señor te muestra una realidad mucho mejor, una bendición mayor. Y a veces no estamos nosotros dispuestos a correr ese riesgo. Yo te digo, hermano, cuando tú te diriges al Señor, siempre estés dispuesto a obedecer lo que Él te dice en su palabra, ¿no? Y eso va a traer beneplácito, bendición y alegría a tu corazón. Y vas a caminar guiado por el Espíritu de Dios en tu decisión. Y vas a disfrutar de la vida, ¿no? Eso es por eso mi pregunta es en esta clase, ¿alguien quiere tomar su decisión por Cristo? Si todos somos creyentes, excelente, muy bien. Y sigamos solamente alimentándonos de la palabra, viviendo nuestra fe como el Señor nos enseña, ¿no? Pero si no, a solas, en tu cuarto, si tú no has considerado al Señor, puedes tomar un tiempo de decirle, Señor, he escuchado tu palabra hoy, sé que me gustaría ser guiado por tu Espíritu, Señor, nunca he hecho esta decisión por Cristo, pero yo consciente, hoy tomo la decisión de seguir a Jesús e invito a Jesús a vivir en mi corazón y a venir a mi corazón, ¿no? Y ahí empezamos a despertar a esa realidad espiritual del cual hemos hablado el día de hoy. Así es que ánimo, hay que perseverar hasta poder llegar a la última lección de esta clase y hay cosas que el Señor nos va a ir mostrando, ¿no? En su palabra y estemos dispuestos a tomar esa decisión. Bien, mis hermanos, por mi parte, yo he terminado hoy, nos hemos pasado algunos minutos, pero bien vale la pena. Entonces, no sé, por mi parte he terminado. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces estaríamos terminando en esta noche. ¿Está bien? Gracias, Okay. pastor. Pastor. Muy bien, Madeleine. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, Vamos a pastor. dar gracias para poder terminar. Amado Padre, gracias por esta noche. Que tu palabra, que ha sido, Señor, también impactando nuestras mentes y corazones, pueda enseñarnos a actuar siempre con esos principios y esos valores y esas virtudes que caracterizan a un hombre que es guiado por tu Espíritu, a una mujer que es guiada por tu Espíritu. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Llévanos, Señor, a considerar tu palabra y a adentrarnos realmente a vivir cercanos a ti, cultivando tu palabra, tus promesas en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por este día. Permítenos también ir a descansar y guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos nuestras familias, de toda contaminación que hay, Señor, en este mundo. No solamente este problema de salud, sino también el problema del pecado que contamina nuestras mentes y corazones. Queremos honrarte en todo, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, un gusto de saludarles. Héctor, gusto de conocerte. Y ya entonces estamos viendo la próxima semana. Pastor. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima, hermanos. Todavía hay oportunidad, si alguno quiere todavía asistir a la clase, hasta la próxima semana. Y ahí sí, adelante, ya no. Pero si alguien quiere invitar a un amigo, un familiar que pueda escuchar la clase, con gusto lo recibimos. ¿Está bien? Muy buenas noches. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.